A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si el propósito de una persona, o sea, su llamado más profundo, ya estuviera decidido mucho antes de que siquiera respirara por primera vez? Suena como una idea bastante radical, ¿no? Pues es algo que encontramos en textos muy antiguos. Y hoy, justo de eso vamos a platicar. Y bueno, esa es la pregunta clave de todo este asunto, ¿no? ¿De verdad es posible que alguien tenga una misión asignada, incluso antes de ser consciente de su propia existencia? Pues fíjense que hay una historia muy antigua que tiene algo que decir al respecto. A ver qué nos cuenta. Y la historia nos da una respuesta, wow, súper directa y poderosa. Se la dijeron al profeta Jeremías. Y ojo, no fue una sugerencia, para nada. Fue una afirmación súper contundente. Entender qué significa esto es de verdad la base para cachar todo el concepto que vamos a explorar. Ahora, para entender de verdad el peso de estas palabras, hay que poner las cosas en contexto. A ver, a Jeremías no lo llamaron en una época de paz y tranquilidad, para nada. Le tocó ser la voz de Dios en los últimos años del reino de Judá, que fueron un verdadero caos, justo antes de que los conquistara Babilonia. Imagínense, una misión sin duda abrumadora. Y aquí viene lo más interesante, lo fascinante de este versículo, y es que en una sola frase, una sola, parece que nos revela cuatro cosas súper importantes sobre el carácter divino. O sea, no es nada más un llamado y ya, es como una revelación completa en sí misma. Ok, si lo vamos desglosando, chequen esto. Primero, nos habla de un Dios personal. La frase es, te conocí. Esto sugiere una relación cercana, íntima, no alguien lejano. Segundo, un Dios que se anticipa, antes que te formase. O sea, que actúa fuera de nuestra idea del tiempo, del antes y el después. Tercero, un Dios de propósito, que dice te santifiqué, que básicamente significa te aparté para algo especial. Nada es al azar, ¿me explico? Y por último, un Dios que encomienda, que da tareas importantes. Te di por profeta. Confía misiones de peso a las personas. Pero claro, ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cómo reacciona una persona de carne y hueso cuando le llega un llamado así tan grande? Pues la respuesta es algo que seguro nos suena a todos: la duda. Esa fue tal cual la respuesta de Jeremías. De inmediato su mente se fue no a lo grande que era el llamado, sino a sus propias limitaciones. Dijo, soy un niño, no sé hablar. ¿Le suena familiar? Claro que sí. Su atención se centró por completo en lo que él creía que no era, en lugar de enfocarse en quién le estaba hablando. ¿Y saben qué? Resulta que Jeremías no fue el único con esta reacción. Para nada. Esta sensación de no soy suficiente parece que es un patrón que se repite. Ahí tienen a Moisés, que puso de pretexto su forma de hablar. O a Gedeón, que dijo que venía de una familia súper humilde. Es como una tendencia casi universal, ¿no creen? El hacerse chiquito frente a una tarea enorme. Ahora, ante esta duda tan humana, la respuesta divina es súper interesante. No es un regaño, para nada. Es más bien como una corrección de perspectiva. Se trata de cambiar el lente con el que se mira la realidad. La instrucción no pudo ser más clara y directa. No digas, soy un niño. Básicamente es una orden de, deja de decir en voz alta tus limitaciones. El punto es, enfócate en la misión. El mensaje de fondo es que la percepción que uno tiene de sí mismo no es lo que define la realidad del llamado. Y aquí es donde vemos el conflicto principal, como dos formas de ver la realidad. Por un lado, está la opción de hacerle caso a lo que sentimos, a nuestras inseguridades, lo que termina por invalidar la palabra divina. Pero por el otro lado, está la alternativa, alinearse con su verdad, aceptarla como la realidad absoluta, por encima de lo que sea que estemos sintiendo. Bueno, y es muy fácil pensar que todo esto solo le aplica a personajes como Jeremías, ¿no? A figuras históricas. Pero justo aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque la historia se expande y pasamos de una misión para una persona a un llamado que parece ser para todos. Un llamado, de hecho, mucho más alto. Esta idea sigue apareciendo en otros textos. Y fíjense en el lenguaje, es súper parecido. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Aquí la idea de ser elegido antes de que todo empezara ya no es para una sola persona, sino que se habla de nosotros, de un grupo, y con un propósito bien claro, ser santos y sin mancha. Y todavía hay más. Otros pasajes profundizan todavía más en esto. Este llamado, este propósito predeterminado, parece que tiene un objetivo final muy específico, una transformación, el ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ya no estamos hablando solo de hacer una tarea, sino de un cambio profundo en lo que uno es. Y para cerrar, se le añade un componente de acción. Este llamado no es para quedarse quieto, no es pasivo, implica hacer algo.
El propósito es anunciar las virtudes de aquel que hizo el llamado. Es como pasar de recibir algo a compartirlo, a proclamarlo, de ser llamado a llamar a otros también. Entonces, resumiendo, el punto clave es este. Cuando juntamos todas estas ideas, el llamado más alto no se trata de una profesión o un trabajo, sino de una forma de ser y de actuar. Implica 3 cosas: ser santos, ser transformados a la imagen de su Hijo y anunciar sus virtudes. Y este es el propósito que, según estos textos, va más allá del tiempo, establecido incluso antes de la fundación del mundo. Y así, regresamos a la pregunta del principio, pero ahora con una perspectiva totalmente nueva. Si uno acepta esta idea de un propósito asignado antes de nacer, un llamado que no solo a hacer algo, sino a ser alguien, ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo se ven los miedos, las inseguridades, las decisiones de todos los días cuando se miran a través del lente de este llamado tan alto? Esa es la pregunta que se queda flotando en el aire.